Ok, antes que nada, muy buenos días a todos los participantes que el día de hoy, lunes 22 de junio, nos acompañan para participar en nuestra ponencia. El capítulo estudiantil ANGPU-JAT le extiende una cordial bienvenida al ingeniero Prócoro Barrera Náhuatl. El ingeniero Prócoro Barrera Náhuatl es egresado de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con una maestría en Mecánica de Suelos, también cursada en el mismo Instituto Politécnico Nacional. En su experiencia laboral, ingresó al Instituto Mexicano del Petróleo, laborando como jefe de proyecto en estudios geofísicos y geotécnicos y diseño y evaluación de plataformas marinas, comprendida en los años 1997-2020. Es especialista también en análisis y diseño e instalación de pilotes para plataformas marinas fijas y autolevables 1990-2020. En sus actividades académicas, destaca como profesor en las asignaturas en la materia de mecánica de suelos y geotecnia en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Instituto Politécnico Nacional. También fue profesor en la Universidad Autónoma de México, impartiendo la materia de Ingeniería Civil Costa Afuera. En su reconocimiento destacan por diferentes aportaciones en tecnología, en proyectos de aplicación industrial y también cuenta con más de 20 publicaciones de diseño de cimentaciones para plataformas marinas y caracterización de los suelos de la sonda de Campeche, publicados en las memorias de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos y revistas del Colegio Ingeniería Civil, de los cuales es miembro activo desde el 2020. Después de la breve lectura a su interesante semblanza, otorgamos el tiempo al ingeniero Prócoro, quien muy amablemente nos brinda su tiempo al traernos la ponencia de título Estudios Geofísicos y Geotécnicos para la instalación de estructuras marinas en la bahía de Campeche. Muy buenos días, ingeniero, y le otorgo la palabra para que comience la ponencia. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias a Nayeli Molina, que fue la que me contactó, y con mucho gusto, voy a compartir con los asistentes algo de lo que hacemos para la instalación de plataformas marinas. Bien, en la presentación o en la carátula de la presentación, ustedes pueden observar, digamos, unas plataformas ya instaladas. Sí, esta foto fue tomada hace 1 o 2 años, ¿sí? Aquí son los preparativos para la instalación de lo que sería la superestructura, ¿sí? Entonces, voy a hablarles, digamos, en este día de hoy, de todo lo que hay que hacer para el diseño de las estructuras marinas. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Esto es lo que va, digamos, el tipo de estructuras que podemos instalar en el mar para la recuperación de hidrocarburos. México, pues actualmente, bueno, hasta hace algún tiempo, su mayor ingreso se recibía de la explotación de hidrocarburos. Nosotros todavía, como en México, estamos todavía trabajando la parte de aguas someras. O sea, este tipo de estructuras que ven ustedes por acá son para aguas más profundas. Pemex está apenas incursionando en la explotación o generando la tecnología para la explotación de hidrocarburos en aguas profundas. Bueno, pues con esta lámina yo les quiero, quiero que vean qué es lo que tenemos que explorar para el diseño de una plataforma marina. O sea, esto es lo que podemos encontrar cuando hacemos un estudio, ¿sí? Ustedes pueden observar que digamos, hay zonas planitas,
hay pendientes pero bastante elevadas. Tenemos el fondo marino, ese, donde también vamos a encontrar algunas irregularidades. Bueno, esto es solamente la exploración de lo que es el fondo marino, pero todavía también tenemos que saber qué hay por abajo del fondo marino, porque las cimentaciones se van a anclar al fondo marino y las tenemos que anclar en zonas que sean seguras. Entonces, acá abajo vamos a encontrar otras cosas que en algunos casos nos van a limitar el hecho de la instalación de una estructura. Voy a hablarles básicamente de lo que hacemos para nosotros en el Instituto Mexicano del Petróleo para la instalación de estructuras marinas fijas. Esto, si ven mi ratón, esto es una estructura marina fija. Las otras son estructuras flotantes. Digamos, aquí vamos para que esa estructura se mantenga, ¿sí? Vamos a clavarla en el fondo marino a base de una cimentación, ¿sí? La cimentación está constituida a base de pilotes, ¿ok? También en el fondo marino, pues vamos a atender los ductos que nos van a llevar el hidrocarburo, ya sea hacia la costa, o ya sea a una plataforma marina fija, o ya sea a una estructura flotante, de donde los barcos se van a abastecer para llevarse el crudo hacia donde se le va a procesar. Ok, voy a pasar a la siguiente lámina. Bien, entonces la plática se va a concentrar en determinar cómo vamos a caracterizar el fondo marino. ¿Sí? ¿Qué estudios tenemos que hacer para conocer el fondo marino y subsuelo? Lo primero que tenemos que hacer es una investigación geofísica. Una investigación geofísica que nos va a decir qué hay en el fondo marino. Si ustedes fueran a instalar una estructura en tierra, parte de eso que nos va a dar a la parte marina, la podían obtener yendo al lugar, ¿sí? Eso se le conoce como visita de obra. Entonces, si pongamos como ejemplo el diseño de una presa, entonces, para determinar el sitio donde tendrían que poner una presa, una área de almacenamiento de agua, pues tendrían que irse río abajo, ¿sí? Y buscar el mejor lugar. ¿Cuál sería el mejor lugar? Bueno, donde la cortina que va a detener el agua fuera lo menos grande posible. Ese sería el lugar. Pero eso no sería suficiente, sino también tendríamos que investigar el área. El área para que el agua no se fugue, tendría que ser impermeable, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos investigar yendo al lugar. Claro, eso solamente nos permitiría ver la parte superficial, pero si queremos ver qué hay abajo, ahí es donde empieza el trabajo de la geofísica, ¿ok? Y después de que hemos seleccionado el sitio para una determinada obra, bueno, tenemos que evaluar qué hay en el subsuelo. La geofísica nos va a definir a grandes rasgos qué vamos a encontrar, pero va a ser, yo le llamo un estudio cualitativo. Me va a decir, oye, ahí abajo parece que hay un estrato de suelo bastante duro, pero no estamos seguros de lo que sea. Entonces, para determinar la resistencia o la capacidad de ese estrato de suelo, tenemos que hacer un estudio geotécnico. ¿De acuerdo? Entonces, la caracterización del sitio, ¿sí? Nos tenemos que, digamos, combinar los geofísicos con los geofísicos y los geólogos con los ingenieros geotécnicos. Entre ambas especialidades van a determinar las condiciones del sitio. Cuando si hay algún problema me dicen. Bueno, entonces vamos a iniciar por definir qué es lo que tenemos que hacer
para realizar el estudio geofísico. ¿Ok? Bueno, en el estudio geofísico para la instalación de estructuras, ¿sí? Tiene como objetivo determinar las características geológicas del sitio y los principales peligros potenciales que pudiéramos encontrar en el área. ¿Cuáles serían esos rasgos que tenemos que identificar? Bueno, la batimetría del fondo marino, ¿sí? En tierra se le llama la topografía. Hay fallas en el fondo marino. Estas fallas son profundas o son someras, arrecifes. Hay arrecifes en el área, someros o superficiales. Los arrecifes son estructuras sumamente protegidos. ¿Sí? No los podemos quitar. ¿Sí? A los arrecifes los cuidamos como cuidamos a las mujeres, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Sí? Puede haber canales, ríos que en algún tiempo geológico existieron y que ahora están cubiertos por otro tipo de material. Puede haber acumulaciones de gas, puede haber erosión del fondo marino o objetos localizados en el fondo marino, objetos que fueron haber sido abandonados, que un barco pasó por ahí y tiró una estructura, o cualquier cosa que sea del producto de la actividad industrial. Ok, esta es una lámina que, digamos, para ustedes, para los que son geofísicos, bueno, realmente es cosa de niños, pero a mí me gusta usarla. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que este va a ser la fuente de energía y esto a la derecha es el receptor. Entonces, la geofísica va a generar ondas acústicas o ondas sísmicas que se van a transmitir en el medio, ¿sí? Y la velocidad de transmisión pues va a depender de la rigidez del medio en donde se estén transportando, ¿ok? Entonces vamos a medir el tiempo. La geofísica que usamos se encarga de medir el tiempo desde el momento en que sale la señal, encuentra un elemento de diferente densidad y va a regresar. Entonces vamos a medir el tiempo, que le llamamos el tiempo doble vía, ¿ok? Y funciona así. Entonces se va, traslada, ¿sí? Regresa y regresa al receptor. Los tiempos están sincronizados y eso es la información o los datos que vamos a obtener en campo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el estudio geofísico? Bueno, vamos a equipar un barco con diferentes aparatos y cada uno de ellos, de esos aparatos, me va a dar información diferente. La parte más importante es el sistema de posicionamiento. Tenemos que saber en el mar dónde está ubicada nuestra embarcación para que sepamos de la información que vamos a obtener de qué sitio corresponde. ¿Ok? Entonces, ahora con la tecnología, tenemos que el error que podemos obtener digamos, en la cuestión de posicionamiento, anda más o menos en más o menos 1 metro. ¿Sí? O sea, y para la geofísica 1 metro o 2 metros realmente no es, podemos decir que es bastante exacta. Ok. Les decía yo que en el fondo marino, pues necesito conocer los rasgos, los rasgos del fondo marino, ¿sí? El tirante de agua. Entonces voy a usar una ecosonda. Una ecosonda
que bien puede ser de un solo haz, que se llama, entonces el equipo se llama monohaz, pero también puede ser una ecosonda multihaz. ¿Sí? La ecosonda de un solo haz, pues hace un disparo y se proyecta una señal, una sola señal que regresa. Entonces me va a dar la profundidad de un solo punto. Pero si uso un equipo multihaz, me va a dar, ¿sí?, la información de una franja. ¿Sí? Entonces el barco va a ir avanzando y va a ir haciendo disparos y vamos a ir obteniendo información de cada cierta distancia. Generalmente son cada 12.5 metros. Es la que usamos, pero pueden obtener información más cerrada. Claro, entre más información yo requiero obtener, el costo es mayor, porque el tiempo que voy a hacer requerir va a ser mayor, la información que voy a procesar va a ser mayor. También les decía yo que necesito conocer la morfología del fondo marino. Entonces, eso lo voy a hacer con un sonar de barrido lateral. Sí, este es el equipo que tratamos de que se vaya a una cierta altura del fondo marino para que la información que nos proporcione sea lo más clara posible. Les decía yo que la velocidad de la onda acústica o sísmica depende de la densidad del medio donde se esté propagando. Entonces, para saber cuál es la densidad, voy a medir la velocidad del sonido en el agua. Sí, para eso es el velocímetro. La velocidad del sonido en el agua depende de la temperatura, depende de la densidad del agua, porque el agua en el fondo del mar pues tiene ciertos sulfatos, ¿sí? Entonces eso la hace más densa y eso nos hace variar la velocidad de propagación. También los aparatos anteriores son para definir la configuración del fondo marino, pero también voy a requerir conocer qué hay bajo el fondo marino. Entonces requiero también que la onda penetre el fondo marino. Puedo usar 2 o 3 tipos de equipos. Si yo quiero saber con precisión qué hay en los primeros metros bajo el fondo marino, voy a usar un equipo perfilador somero. Y si quiero saber a grandes profundidades qué hay, entonces voy a usar un sistema perfilador profundo. Eso los geofísicos saben bastante bien de qué depende la profundidad que se puede alcanzar, ¿sí? Yo lo poco que sé es que entre mayor frecuencia use en el equipo, menor va a ser la penetración. Pero si hay poca penetración, puedo tener detalles de objetos de muy pequeña dimensión. Claro, entre más frecuencia use, menos penetración o menos va a poder penetrar la onda sísmica. Ok, bueno, aquí les muestro los equipos. Básicamente es la frecuencia que se usa en cada uno de los equipos. El ecosonda usa una frecuencia de más de 20 kHz, pero solo penetra o solo llega hasta el lecho marino. Un perfilador somero de 3.5 kHz puede penetrar un poco más, entre 10 y 50 metros, dependiendo del tipo de suelo. Los perfiladores profundos del orden de 500 kHz pueden penetrar entre 100 y 1000 metros y las sísmicas de exploración pueden penetrar mucho más. Pero a mí, que yo como ingeniero civil voy a diseñar estructuras, yo con 200 metros que tenga yo datos del suelo, para mí eso es suficiente. Entonces, los equipos que vamos a usar para la instalación de plataformas marinas, vamos a buscar que nos dé la mayor información de los primeros 100, 200 metros.
A ver, embarcaciones. También el tipo de embarcación que debemos de seleccionar para el estudio, pues va a depender del tirante de agua, porque si estoy cerca de la costa, realmente un barco grande no va a poder llegar hasta cerca de la costa. Entonces, en esos casos, voy a usar embarcaciones de pequeño tirante de agua. Para un poco más profundo, puedo usar este otro tipo de embarcación, ¿sí? Y para después de los 10 metros, una embarcación de este tipo puede ser aplicado para cualquier tirante de agua. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos de sistema de posicionamiento. Hablemos del sistema de posicionamiento. Tenemos que los barcos en el mar, pues se van a posicionar, van a hacer uso de los diferentes satélites que haya en el área o que estén en el punto, en el área donde estamos estudiando. Entonces, tenemos aquí en el barco el un sistema GPS, ¿sí? Que va a estar recibiendo constantemente la información de los diferentes satélites que estén posicionados en el área de estudio. Mínimo, requerimos del apoyo de 3 satélites. Entre más satélites utilicemos para definir el punto de posicionamiento, vamos a tener una mayor precisión. Ok, así es como vamos a montar los equipos en nuestra embarcación. Ese es el arreglo mínimo que vamos a usar. En la instalación de plataformas marinas usamos geofísica 2D. ¿Sí? La información geofísica 2D pues nos da información solo a lo largo del eje donde va recorriendo la embarcación. ¿Ok? Entonces, en este barco vamos a instalar primero una ecosonda. Todos los barcos llevan una ecosonda instalada. Para nuestro estudio, vamos a llevar un ecosonda multiaz. Como les decía yo, con el ecosonda multiaz vamos a poder ir midiendo. Se oye por ahí un ruido. No sé si gustan apagar su micrófono. Ok, el ecosonda multiaz, ¿sí? Ingeniero, disculpe, ¿no se le escucha? Ingeniero, no se le escucha el audio. ¿Puede reactivar su audio, por favor? Ingeniero Prócoro, no se le escucha el audio. ¿Puede reactivar su audio, por favor? ¿Desde dónde no me escucharon? ¿Ya me escuchan? Sí, se quedó en la anterior diapositiva de esta. Ok, me regreso. Sí, dígamelo porque no sé por qué se reactivó. Digo, ¿por qué se desactivó?
¿Ya ven la presentación? Sí, ingeniero, ya la vemos. Ok. Aquí estaba, ¿hasta aquí vieron? Sí, ¿O todavía? en esa diapositiva se quedó. Ok. Bueno, les decía yo que para instalación de estructuras marinas vamos a usar, a usar la geofísica 2D. ¿Qué es la geofísica 2D? Pues que me va a dar información a lo largo del eje de cómo, digamos, donde se está moviendo la embarcación. ¿Sí? Entonces, el barco va a ir equipado con una ecosonda monohaz, que esos todos los barcos las traen. Vamos a instalar una ecosonda multihaz, el cual me va a dar información de una franja, ¿ok? También vamos a tener un perfilador profundo que va a darme información también por abajo del fondo marino. Vamos a tener un side-scan sonar que me va a dar la morfología del fondo marino. Sí, entonces vamos a ir midiendo el tirante de agua y vamos a ir teniendo la morfología del fondo marino. Esto es como, este side-scan sonar es como si fuera tomando fotos del fondo marino. ¿Ok? También el GPS va tomando la posición para que en todo momento sepamos en qué sitio estamos. ¿Ok? En lo anterior, el equipo anterior nos da información bastante confiable hasta un tirante de agua de 250 metros. Más allá de los 250 metros, la información ya no tiene tanta nitidez. Entonces, para esos casos, tenemos que usar equipos para aguas profundas. Para aguas profundas, podemos usar ROVs, los cuales requieren ir conectados a un barco, o bien equipos autónomos. Esos equipos, digamos, se programan para que hagan un cierto recorrido, llevan su memoria integrada, entonces se lanzan al mar y ellos, con la información que se les programa, se van al lugar y hacen el recorrido del área. Y llevan prácticamente los mismos equipos que mostramos en las láminas anteriores. Van a llevar su equipo para medir la batimetría, para determinar la morfología del fondo marino, y van a llevar equipos que nos van a dar información del subsuelo. ¿Ok? Aquí se muestra un detalle más cercano de lo que sería un equipo AV. Si AV es un equipo autónomo a control remoto. Entonces este es el barco que va a estar cerca del lugar, que se va a encargar de programarlo, que se va a encargar de saber dónde anda este equipo, este vehículo remoto, ¿ok? Y a dónde va a regresar este equipo una vez que ha terminado su trabajo o una vez que requiere cargar sus baterías para que nuevamente se le cambie de baterías y se vuelva a lanzar al mar para que se continúe recuperando la información. Bueno, las dimensiones del área que vamos a estudiar, pues va a depender del área que cubre la cimentación del área. Para instalación de estructuras marinas fijas, definimos que un área que nos iba a dar, que consideramos que cubre la extensión requeridas para poder seleccionar un sitio. Tomen en cuenta que no conoce nada del fondo marino, entonces tenemos que determinar un área y dentro de esa área vamos a seleccionar el sitio ideal, o no, tal vez no ideal, pero el que menos riesgo tenga para la instalación de las plataformas marinas. ¿Ok? Entonces, el barco va a recorrer una cuadrícula y me va a dar información, así como ven,
de cada una de las líneas, ¿ok? Y después de un cierto tiempo, vamos a tener información de todas las líneas. Les digo, esta es geofísica 2D. Voy a tener perfiles de cada una de las líneas. ¿Y cómo voy a conocer qué hay entre las líneas? Eso va a depender de la experiencia del intérprete. Aquí requerimos prepararnos como intérpretes para, para poder saber cómo vamos a integrar la información 2D y para tener alcance un cubo similar al que nos daría la geofísica 3D. ¿Ok? Si voy a hacer el tendido de ductos, entonces ahí voy a hacer una franja, digamos, a lo largo de la trayectoria propuesta. ¿Sí? Entonces, hemos definido que 400 metros para determinar por dónde puede pasar el ducto. Ha sucedido que luego encontramos muchos, que digamos que en la trayectoria hay zonas que no son las adecuadas para el paso de los ductos. ¿Por qué? Pues porque puede haber arrecifes, porque puede haber socavaciones, porque puede haber fallas. Entonces, en algunos casos, esos 400 metros que definimos para el tendido de ductos, luego no es suficiente. Pero en la mayoría de los casos, hemos llegado a buenos resultados usando un ancho de la franja de estudio de 400 metros. ¿Ok? 3 líneas separadas, 200 metros. Entonces también el barco hace un recorrido a lo largo de todas las líneas y también voy a obtener perfiles de toda del área. Este es digamos, el resultado del SciScan Sonar y del ecosonda multi-as. Aquí pueden ustedes ver qué hay en el fondo marino. Ya pueden ver dónde es el lugar más adecuado para la instalación de una estructura, ¿sí? Estos pueden ser arrecifes, ¿sí? Esto. Entonces, les decía yo que los arrecifes están sumamente protegidos. ¿Por qué? Porque son ecosistemas que, digamos, donde la vida submarina ya se ha adaptado ahí. Cualquier cambio va a hacer que se provoque un desequilibrio en la ecología del mar. Es por eso que no les podemos cambiar digamos, el ecosistema del fondo marino. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tengamos y en el lugar más próximo al sitio propuesto es donde vamos a instalar nuestra estructura. Claro, los petroleros, que son los que definen el mejor sitio para la perforación, también tienen que ser tomados en cuenta. Yo les puedo decir, tengo toda esta área disponible para la instalación de mi plataforma, pero tengo que poner la consideración de los petroleros, porque ellos son los que tienen la última palabra. ¿Sí? O sea, tenemos que combinar que me convenga a mí como ingeniero estructurista para la instalación de mi plataforma y que le convenga al petrolero para que llegue al objetivo el que persigue. Pasemos a la siguiente. Bueno, esta es una línea, este es un perfil que se obtiene a lo largo del recorrido de la embarcación. Ustedes aquí pueden observar que hay algunas información que la tenemos que interpretar, ¿sí? Eso les corresponde a los geofísicos o geólogos determinar qué hay, qué tenemos en esta zona. Y claro, esta zona seguramente no es el lugar más adecuado para la instalación de mis estructuras. Claro, por aquí yo observo algo más,
Pero eso se lo dejamos a los geólogos y geofísicos para que determinen, para que hagan la interpretación de cada uno de los perfiles que voy a tener y en función de eso me den a mí como civil el área con riesgos y sin riesgos. Aquí ya vemos una combinación de lo que tenemos en el fondo marino y de lo que tenemos en el subsuelo. Podemos partir este cubo digamos, en diferentes zonas y voy a tener este tipo de información. ¿De acuerdo? Aquí esta escala nos dice más o menos cómo anda la profundidad o tirante de agua. ¿Ah? Y la orientación, cuando está el norte, dónde está el sur. Y esto es el resultado final de la geofísica. Esto que se ve en colores son los diferentes rasgos que vamos a encontrar en el área. Sí, podemos tener arcillas muy compactas, zonas de reflexión fuerte, ¿sí? Acumulaciones de gas a 40, 50, 60 metros, un paleocanal, ¿sí? Por aquí vemos, este es un paleocanal. Irregularidades en el fondo marino. Ok, entonces esto es el resultado final del estudio geofísico. Inicialmente se pidió que este era el sitio donde quería yo instalar mi estructura. Pero aquí tenemos un arrecife que, bueno, como les decía yo, los arrecifes están protegidos. Entonces aquí no puedo poner mi estructura. Entonces me voy a ir a un área blanca, que es en este caso, el sitio que yo les propongo. Claro, como lo mencioné antes, lo tenemos que poner a consideración del petrolero. Si este punto no le causa problemas, pues este sería el lugar ideal para la instalación de la estructura. Entonces, ¿cuál es la función de la geofísica? Determinar todos los rasgos que puedan existir en el área de estudio. Definimos que el área de estudio es de 2.1 por 2.1. Entonces, este es el área de 2.1 por 2.1. Y dentro de esta área, yo tengo que definir o seleccionar el sitio para la instalación de la estructura. ¿Cuál es el mejor sitio? Aquel que esté libre de riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a la que sigue. Ahora, ya una vez que tengo definido el sitio, ahora tengo que ver qué hay en el subsuelo. Para que yo pueda diseñar cimentaciones, tengo que saber la profundidad de los diferentes estratos, los diferentes tipos de suelo, ¿sí? Y eso lo voy a hacer, eso yo le llamo la evaluación cuantitativa. ¿Sí? Ya tengo que tener números, que si yo tengo una capa de suelo, una capa de suelo, tengo que saber de qué espesor, tengo que saber su densidad, tengo que saber su rigidez, ¿sí? Y tengo que conocer su resistencia al esfuerzo. ¿Ok? Eso lo voy a hacer entonces a través de un estudio geotécnico. ¿Ok? Entonces, el objetivo de un estudio geotécnico es determinar las condiciones de los suelos, determinar los espesores de los diferentes estratos, determinar los tipos de suelo, ¿sí? Porque de acuerdo con el tipo de suelo, voy a determinar los parámetros, ¿ok? Para poder determinar los parámetros, tengo que sacar muestras de suelo, núcleos. No sé, aquí hay que
Por ahí he identificado que hablamos, como que tenemos un poco un vocabulario diferente. Yo le llamo muestras de suelo, los petroleros les llaman núcleos, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Núcleos o muestras de suelo es lo mismo. Ambas deben de ser lo más inalteradas posibles, para que cuando yo las lleve al laboratorio esté obteniendo las propiedades que tenían en el sitio. Voy a la siguiente. Ok. Al igual que la geofísica, también tengo que usar diferentes tipos de embarcación. Si voy a trabajar muy cerca de la costa, puedo usar este tipo de embarcación. Observen que esta embarcación tiene mucha área, tiene muy poco calado, entonces puede penetrar hasta cerca, muy cerca de la costa. Estas se le llaman plataformas autoelevables. Cuando van a navegar, esto que ven ustedes son sus columnas, ¿sí? Entonces, cuando van a navegar, esas columnas se levantan y el casco que es se apoya en el fondo marino. Y entonces ya se puede mover y se puede acercar hasta tirantes de agua muy pequeños. Y cuando ya estamos en el sitio, se empiezan a bajar las patas y el casco se empieza a levantar y ya podemos trabajar fuera del efecto del oleaje. Esta es una plataforma que me da muestras lo más apegadas a las condiciones del sitio, porque no tenemos el efecto del oleaje. Las otras embarcaciones sí están sometidas a variaciones de la marea, a variaciones de las corrientes, a variaciones del oleaje. ¿Ok? Pero bueno, estas patas, me gustaría usar siempre este tipo de embarcación, pero pues en tirantes de agua muy grandes ya no es posible. Entonces para ello usamos barcos de este tipo, ¿sí? Barcos que pueden ser anclados, ¿sí? Que tiran sus anclas hacia uno y otro lado, o bien pueden ser de posicionamiento dinámico. ¿Qué es posicionamiento dinámico? Que por medio de sus motores se mantienen fijas en un lugar. ¿Sí? O sea, usando los sistemas GPS, están constantemente midiendo la distancia entre uno y otro satélite. Y si se quiere mover el barco hacia uno y otro lado, activan sus motores y la vuelven a colocar en el sitio. Y esta otra es para aguas muy profundas. Ahorita se está trabajando en tirantes de agua del orden de 3.000 metros. Entonces, para hacer la exploración geotécnica del sitio, se usó una embarcación como esta, ¿sí? Que, digamos, puede mantenerse en el sitio y puede aguantar tuberías, ¿sí? El orden de 3.000 metros. Esa es la parte, digamos, por qué no pueden usarse embarcaciones pequeñas, porque no todas pueden soportar tanto peso. Esta es una embarcación ya muy grande que puede aguantar muchas toneladas de tubería. ¿Ok? Aquí tenemos una embarcación de posicionamiento dinámico, ¿sí? Que va equipada al igual como lo hizo, como se hace con la geofísica, pues lleva su antena para definir el posicionamiento. ¿Ok? Entonces con esto determinamos el sitio donde va a estar nuestra embarcación. Lleva una torre de perforación, ¿sí? Con esta aquí vamos a colocar la tubería para hacer la perforación. Llevamos un compensador de movimiento vertical. La embarcación se va a estar moviendo. Lo que no debe de mover es la tubería. Cuando saquemos muestras, las muestras deben de conservar las condiciones del sitio. Cuando obtengamos la muestra, la tubería se debe mantener fija sin que se esté moviendo en conjunto con la embarcación. Entonces, aquí lleva un compensador que hace que la tensión
hacia la tubería, hacia la misma, para que la tubería no esté subiendo y bajando como lo está haciendo la embarcación. Entonces, eso es un punto clave que se debe de cuidar, que la embarcación que seleccionemos para hacer la recuperación de muestra lleve un compensador de movimiento vertical. De lo contrario, la calidad de la muestra no es, no es buena. Y si yo quiero determinar las propiedades del suelo, pues tengo que usar una muestra que conserve lo mejor posible las condiciones del sitio. Bueno, y la tubería de perforación. ¿Ok? También para determinar si la profundidad del sondeo ya es adecuada, tengo que tener un laboratorio a bordo. Con este laboratorio a bordo voy a ir determinando ya las propiedades mecánicas del suelo. Son pruebas rápidas que me dan una idea de cómo, de que si a determinada profundidad ya tengo las propiedades para el diseño de mi cimentación. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya voy a empezar a trabajar en el sitio. Aquí tengo mi embarcación. Esta es una herramienta que se le llama el CPT. ¿Sí? Entonces, esta herramienta se baja a través de la tubería de perforación, se ancla en este mecanismo. ¿Sí? Esto va retraído. Entonces, cuando ya queda anclado en este punto, por medio del lodo de perforación, lo vamos a empujar. Y entonces, este CPT, que es un cono, va a ir penetrando en el fondo marino y me va a dar la fricción en la manga es que se le llama manga, en este tubo, va a ir midiendo la fricción y también va a dar la resistencia a la penetración por punto. ¿Ok? De este lado tenemos la perforación. Esta perforación debe estar llena de un líquido que sea capaz de evitar que la perforación se cierre. Si ustedes hacen una perforación y no le ponen algo dentro, al poco tiempo esa perforación se va a cerrar. Entonces tenemos que cuidar mucho que el lodo de perforación que utilicemos sea suficiente para contrarrestar la presión lateral. ¿Ok? Entonces usamos un lodo bentonítico que va a ejercer un empuje hacia las paredes de la perforación para que la barrena que usemos la podamos recuperar, porque puede ser que la perforación se cierre y entonces es tanta la presión que se genera que podemos llegar a perder la tubería de perforación. Y ha sucedido que se ha perdido la tubería de perforación. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona? Entonces vamos a ir bajando la tubería de perforación. ¿Sí? Vamos a ir, por ejemplo, si yo estoy en esta penetración, aquí está la punta, ahí voy a bajar este equipo para que me dé los parámetros de fricción y de punta. O bien, a esta profundidad puede meter el tubo muestrador para obtener una muestra, la cual me la voy a llevar hacia la superficie. ¿Sí? Entonces, cada cierta profundidad voy a obtener mediciones del CPT y recuperación de muestras. Usamos luego muchas muestras en cercanías del fondo marino, que es donde tengo el mayor efecto de las fuerzas laterales. Y a mayor profundidad voy a espaciar más el muestreo. ¿Ok? Bueno, eso digamos, cuando tengan ustedes, si alguno de ustedes se involucra en esto, pues ya tendríamos que apegarnos a la normatividad. Todo lo que hagamos lo tenemos que ajustar a la normatividad para que quedamos libres de todo pecado, ¿no? Si hay un error, nos defendemos con la normatividad. ¿Ok? Entonces aquí, vean ustedes,
que después de que hacemos la perforación, tenemos que llenar la perforación con lodo bentonítico para evitar que la perforación se cierre. ¿Ok? Bien, aquí vemos algunos de los equipos que llevamos instalados en el barco. Un valor importantísimo es la medición del tirante de agua. ¿Ok? Entonces, ese es un equipo que lleva esto es retráctil, se va bajando al fondo marino y cuando esta plaquita encuentra una cierta resistencia, entonces se contrae y manda una señal, ¿sí? Manda una señal para decir, para que nosotros tomemos la lectura de a qué profundidad tenemos el fondo marino. ¿Ok? Claro, el fondo marino, esa lectura de medición del tirante de agua, la tenemos que corregir, porque de acuerdo con la hora del día, tenemos la variación de la marea. Puede estar arriba, puede estar abajo, o puede estar a la mitad mi embarcación. Entonces, la vamos a referir al nivel medio del mar. Entonces, tenemos que corregir el tirante de agua de acuerdo con la altura de la marea. Le llamamos hacer la corrección por variación de mareas. Eso sí lo sabe, ¿no? Que la luna ejerce un efecto sobre la marea y entonces puede estar arriba, puede estar abajo. Y para nosotros que diseñamos plataformas fijas, si me dan un tirante de agua arriba o me dan un tirante de agua abajo, eso me va a afectar en el diseño de mi plataforma, porque en las plataformas llevamos unas defensas de pierna o de columnas, llevamos unos como muelles para que podamos accesar a la embarcación. Si me dan mal el tirante de agua, el muelle me puede quedar arriba o me puede quedar abajo. Por eso es que la medición del tirante de agua debe de ser lo más preciso posible. Vimos que el estudio geofísico nos da la profundidad del tirante de agua, pero no es lo suficientemente exacto. Lo más exacto es la medición directa, ¿ok? Por ahí he tenido algunas diferencias con geólogos y geofísicos, donde le creen más al estudio geofísico. Bueno, pues no, porque sí hemos tenido algunos problemillas con esas lecturas, porque es este equipo que les estoy mostrando, es como si ustedes tomaran un metro, lo llevaran hasta el fondo marino y lo miden allá arriba. Entonces, no hay mejores de lectura que la medición directa. ¿Ok? Este es otro equipo, ¿sí?, que nos permite medir las propiedades mecánicas del fondo marino. El fondo marino es muy, muy, pero muy blando. Recuperar muestras del fondo marino es muy difícil porque es casi, casi una mermelada. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, ingeniero, sí lo seguimos escuchando. Ah, ya, es que luego cuando escucho ruidos, por ahí es que algo anda mal. Ok, entonces les decía yo, ese es un equipo que nos va a permitir directamente medir las propiedades del suelo. ¿Por qué usamos este equipo? Porque hacer muestreos cerca del fondo marino es muy difícil. Los suelos son muy blandos y no se complica mucho la recuperación de muestras. Esos son equipos para una mayor profundidad, ¿sí? Esos equipos van dentro de la tubería, ¿sí? Aquí tenemos una veleta, le llamamos una veleta, y este es el CPT, ¿sí? Ambos dos nos van a dar los parámetros geotécnicos del sitio, ¿ok? Entonces, aunque este equipo está limitado en suelos muy duros, ya no es capaz porque esto debe rotar, ya no es tan fácil que lo podamos hacer rotar.
Pero el CPT, es el más usado, es el mejor, el que más, del que hemos observado que podemos obtener la mejor información. El CPT trabaja para suelos arenosos y para suelos arcillosos. Entonces, en algún momento nosotros ya estamos descartando el uso de la veleta remota, porque si no hay suelos blandos, no la usamos. Y al que contratamos para hacer la geotecnia, nos cobra la renta del equipo. Entonces, si lo queremos hacer más económico, vamos a usar mejor el CPT, el conopenetrómetro. Sí, estas pruebas se llaman pruebas de campo. Las pruebas de campo son lo más confiable, los que nos dan valores, digamos, los valores más aproximados a las condiciones del sitio. Porque medimos en un suelo tal y como está en el sitio. Cuando sacamos una muestra, puede perder humedad, puede perder agua, se descomprime. Los suelos en el sitio están comprimidos, ¿sí? Entonces, cuando sacamos la muestra, pierde presión, entonces aumenta su volumen, se hace menos densa, ¿sí? Entonces, sí hay que saber evaluar de dónde estamos obteniendo o cómo estamos obteniendo la información. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos laboratorio. Las muestras las vamos a tener en tubos, dentro de tubo. Esto le llamamos un tubo Shelby. La longitud de un tubo Shelby es de 90 centímetros y un diámetro de 3 pulgadas, 7.62 centímetros. ¿Sí? Entonces, este tubo se empuja en el subsuelo, el suelo penetra y una vez que ya penetró la longitud suficiente, se extrae, ¿sí? Y se lleva a la superficie a través de la tubería de perforación. Y ya en la superficie se desconecta, ¿sí? Y se lleva al laboratorio. Aquí, este es un extractor de muestras, ¿sí? Que va a extraer la muestra del tubo para que la ensayemos en los diferentes equipos, ¿ok? La veleta miniatura nos va a dar la resistencia al esfuerzo cortante, ¿sí? Las pruebas de compresión triaxial, ¿sí? Van a modelar las condiciones del sitio. Como les decía yo, los suelos están confinados, están sometidos a esfuerzos de compresión. ¿Sí? Esos esfuerzos de compresión que están actuando en el sitio, los tenemos que reproducir aquí. Esa es una cámara triaxial. ¿Sí? Entonces se pone la muestra en el interior, se llena de agua la cámara y después se inyecta presión con aire al agua en el interior de la cámara y con eso simulamos las condiciones del sitio. ¿Ok? También tenemos que evaluar digamos, el fenómeno de la consolidación. Nosotros en plataformas marinas, la consolidación no resulta un problema grave, porque la estructura no se apoya en el fondo marino, pero después de que instalamos los pilotes, ya la estructura va a quedar apoyada en los pilotes y el fenómeno de la consolidación no representa un problema después de que se han instalado los pilotes. Hay otra prueba, la prueba de corte simple. Esta es simplemente aplicando una presión vertical, ¿sí? Pero no podemos representar los esfuerzos laterales. Entonces, la prueba de corte simple, ¿sí? No es tan exacta como la prueba de compresión triaxial. De este lado, tenemos un equipo de columna resonante. Con esto vamos a poder medir las propiedades dinámicas de los suelos, porque las plataformas también van a estar expuestas al efecto sísmico. Entonces, tenemos que evaluar cuál va a ser la respuesta del suelo o de la cimentación ante un evento sísmico.
Entonces, las propiedades dinámicas las vamos a poder evaluar con una columna, con un equipo de laboratorio que se llama la columna resonante. ¿Qué hace la columna resonante? Le induce esfuerzos cortantes de torsión, pero a muy baja deformación, ¿sí? Entonces, y a la frecuencia que yo quiera o que yo considere que va a actuar un sismo, ¿sí? O sea, voy a hacer, es una probeta cilíndrica que la voy a someter a torsión. Entonces vamos a producir un efecto torsionante y vamos a medir, ¿sí?, su amortiguamiento. ¿Ok? Veamos. Aguánteme un ratito, por favor. Discúlpeme, necesitaba yo tomar un poco de agua. Ok, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Ok, ingeniero, lo escuchamos. va de nuevo. Ok, bueno, les voy a platicar un poco de los suelos. Bien, los suelos los identifico yo como que están formados por tres fases. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Ok? Digamos de esto, cuando yo extraigo una muestra, la puedo recortar dándole una forma geométrica y puedo medir su volumen. Ese sería el volumen de la muestra. Si yo la peso, Sí, voy a tener el peso de la muestra. ¿Ok? Entonces, con ese peso y ese volumen, yo puedo determinar el peso volumétrico o la densidad o como ustedes la conozcan. ¿Sí? El peso volumétrico se refiere al peso por unidad de volumen. ¿Ok? Peso entre volumen. Puedo medir también el contenido de agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para medir el peso del agua? Esa muestra que la saco, que la extraigo con agua, la pongo a secar, por diferencia, voy a tener el peso del agua. En el sistema MKS o CGS, el peso del agua es igual a su volumen. Entonces, si yo conozco el volumen de los sólidos, conozco el volumen del agua y el volumen de la muestra, puedo saber si la muestra tiene aire o no tiene, ¿de acuerdo? Entonces,
Con esos datos, pesando la muestra en estado húmedo, pesándola en estado seco, puedo obtener las propiedades, digamos, que me van a dar un índice de cuál es el estado del suelo, ¿sí? Las condiciones índice, ¿de acuerdo? Bien, entonces los suelos pueden ser gruesos o pueden ser finos. ¿Cómo identificamos cuándo es un suelo grueso y cuándo es un suelo fino? Usamos mallas en el laboratorio. Podemos secar el suelo, después de seco, lo separamos y lo hacemos pasar a través de una malla. Todo lo que no pase la malla 200 son suelos gruesos. Los que pasen la malla 200 son suelos finos. ¿Ok? Los suelos gruesos pueden ser gravas y arenas. Los suelos finos van a ser limos o arcillas o suelos orgánicos. ¿De acuerdo? Ese es el primer dato que me va a dar el de mecánica de suelo. ¿Sí? Me va a dar la clasificación de los suelos. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, lo que yo les decía aquí, a los suelos me los puedo encontrar como sin agua, donde solamente voy a tener dos fases, la fase sólida y la fase gaseosa. Me lo puedo encontrar parcialmente saturado, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. O bien, me lo puedo encontrar totalmente saturado, donde voy a tener solamente la fase sólida y la fase líquida. ¿Ok? Digamos, en mar, yo trabajo en mar, todos los suelos, todas las muestras de suelo que voy a obtener van a ser saturadas. ¿Ok? Digamos, ¿y eso qué quiere decir? Que todo el volumen de vacíos que es esto va a estar lleno de agua. ¿Ok? En ocasiones hemos obtenido variaciones que no es el 100% de saturación. Puede dar menos o puede haber más. Recuerden que las muestras de suelo cuando se sacan del sitio van a aumentar su volumen. Entonces van a quedar los poros, el volumen de vacíos que está en el suelo no va a quedar totalmente lleno. Eso nos va a hacer que obtengamos una variación en el grado de saturación. ¿Ok? Entonces un suelo, cuando se le aplica una carga, se va a deformar. En el suelo seco, la deformación se va a producir en la fase gaseosa. ¿Sí? Sí, en ambos dos, aquí, la deformación se va a presentar en, en la fase gaseosa. En este caso, esa es la parte más importante de los suelos saturados. Cuando le aplica una carga a un suelo saturado, el cambio de volumen se va a dar en la fase líquida. Sin embargo, acuérdense ustedes que el agua es incompresible cuando se encuentra confinada. Entonces, para que la fase sólida se comprima, se debe permitir la salida del agua. Si el agua no sale, esto es incompresible. ¿De acuerdo? De aquí viene el concepto de la consolidación. Para que un suelo se consolide, ¿sí? Debe de permitir la salida del agua. Pero para que se dé la salida del agua, debe haber, ¿cómo diría? O sea, bueno, me repito, para que haya salida de agua, debe haber tiempo.
En los suelos finos, la salida del agua no es instantánea, sino que depende del tiempo, depende de la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, la consolidación es la salida del agua y la consolidación o la salida del agua depende del tiempo, ¿sí? Y la velocidad de la salida del agua depende de la permeabilidad de los suelos. En suelos muy permeables, el tiempo puede ser cero. En suelos muy impermeables, como las arcillas, el tiempo puede ser bastante grande. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque luego hay términos que se confunden. Los suelos gruesos se compactan, los suelos finos se consolidan, para que no usen la misma palabra para definir el comportamiento de los suelos gruesos y los suelos finos. Bien, pues después de haber hecho las pruebas de campo, después de haber hecho las pruebas de laboratorio, voy a tener el que haga el estudio, me va a dar el perfil del suelo. Este perfil es en un solo punto, ¿sí? Hacemos un solo sondeo para el diseño de una plataforma. Ahí es donde nos ayuda el estudio geofísico, porque con el estudio geofísico ya hemos evaluado todo el área, sabemos en una determinada área que tiene las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, de un área vamos a determinar las propiedades de un solo punto. Con ese punto vamos a determinar, ¿sí?, los parámetros de diseño para todos los puntos donde vamos a instalar nuestra estructura. Entonces, ese perfil de suelo me va a dar el espesor de cada estrato, el tipo de suelo, los parámetros de diseño, ¿sí? Vean ustedes, aquí tengo la clasificación de los suelos. La clasificación es que me definan si es suelo arcilloso, si es suelo limoso, si es una arena, si es una grava. Todas las características del suelo me las van a dar en esta columna. Aquí me van a decir la profundidad de las muestras. Aquí me van a definir los contenidos de agua, ¿sí? Y aquí me van a dar la resistencia al esfuerzo cortante. Este es el dato que yo requiero para el diseño de las cimentaciones. ¿Ok? Y bueno, si voy a hacer un estudio para diseño de cimentaciones a base de pilotes, la curva que voy a obtener es esta. Esta curva me define la capacidad de un pilote de un diámetro determinado en función de la profundidad. Si yo quisiera, si yo voy a recibir en el pilote una carga de 15 meganewtons, voy aquí, busco 15, ahí bajo en la vertical y toco la curva, y esa es la penetración de los pilotes, o la profundidad de penetración de los pilotes que yo requiero, ¿sí? Si yo tengo que aplicar 30 meganewtons, entonces voy a ir a una mayor profundidad. Así de fácil se diseñan las cimentaciones por longitud de penetración. Esta es una curva para un determinado diámetro, a un diámetro más de un diámetro mayor o diámetro menor va a ser diferente. ¿De acuerdo? Bueno, toda esta curva se define en función de una normatividad. Nosotros en el instituto nos apegamos a la PIRP2GEO. Con esto determinamos la curva de capacidad axial de los pilotes.
Todavía me quedan 10 minutos. Les voy a platicar de las plataformas, ¿sí? Para que les se interesen más por la geotecnia y estudien más después de que terminen como geofísicos o geólogos, ¿sí? Bueno, entonces aquí he modelado un esquema de una plataforma. Esto, esto es, le llamamos nosotros la subestructura. Esto no se ve. Si vamos al área donde están instaladas las plataformas, pues esto está bajo el agua, no la vemos. Lo que vemos es la superestructura de aquí para arriba. Aquí es donde van montados los equipos de perforación o los de habitacionales o los de compresión, de acuerdo con el tipo de estructura, ¿sí? Y aquí tenemos los pilotes de cimentación. Esta estructura primero va a recibir la carga vertical. ¿Qué es la carga vertical? Pues el peso de los equipos que se, digamos, con los que va a operar la plataforma, el equipo del personal, todo lo que vaya a estar actuando aquí va a generar una carga vertical, ¿ok? Esa carga vertical se va a distribuir de manera equitativa hacia los pilotes de cimentación. Pero no solamente tenemos la carga vertical, tenemos también viento, oleaje, corriente, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del viento y el oleaje, pues van a empujar, van a tratar de empujar a la plataforma. Entonces, el viento y el oleaje prácticamente se va a canalizar hacia este pilote. Ese es el que va a quedar sometido a compresión y este puede quedar sometido a tensión. Este va a querer penetrar en el fondo marino y este va a querer salir, ¿sí? Ese es el criterio con el que vamos a diseñar las cimentaciones, ¿sí? Ver cuál es la carga que va a recibir cada pilote, sumando la carga vertical y haciendo intervenir el efecto del viento y el oleaje. Vamos a diseñar con el pilote que reciba la mayor cantidad de carga, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de la cimentación, donde tenemos la carga vertical. En esta carga viene la carga muerta, carga de equipo y la carga generada por el viento y el oleaje. Entonces los pilotes van a generar fricción con el suelo, ¿sí? ¿De acuerdo? Y va a haber una reacción. En la punta también vamos a tener una resistencia, le llamamos la resistencia por punta. Entonces, sumando la fricción y la punta, esa va a ser la capacidad de carga de cada pilote. ¿Ok? Aquí, estos son los pilotes, son tubulares de acero, ¿sí? Y esos pilotes se van a colocar a través de las columnas. Por aquí se van a meter. Esas son las guías para llevarlos hasta el fondo marino. ¿Ok? Esos son los martillos, ¿sí? Los martillos para hacer que los pilotes alcancen la penetración del diseño. Vean ustedes el tamaño de este martillo. Y estos son hombres de verdad, ¿sí? Más o menos este martillo anda midiendo entre 15 y 20 metros. Este martillo se va a colocar en la parte superior del pilote, ¿sí? Y esta es una parte móvil que se inyecta vapor y con el vapor se levanta. Y cuando está a una cierta altura, se deja escapar el vapor y entonces esta masa cae y golpea un cabezal que hay aquí. Y con eso vamos empujando para que los pilotes vayan penetrando el fondo marino. Hay martillos de vapor que son estos, pero hay martillos también hidráulicos. Estos martillos solo pueden trabajar fuera del agua. Los martillos hidráulicos ya pueden trabajar bajo el agua. Aquí vamos a hincar esos pilotes. Este martillo se va a sentar aquí en la cabeza y una vez que esté asentado,
se va a activar el vapor para iniciar ese proceso de, hacerlo penetrar en el lecho marino. Y bueno, aquí tenemos ya las conclusiones. Bueno, la caracterización del sitio se debe realizar utilizando métodos cualitativos y métodos cuantitativos. La exploración geofísica es una caracterización cualitativa. Me da lo que hay, ¿sí? Me dice qué voy a encontrar en el área, que puede ser, pues hay fallas, hay arrecifes, hay canales enterrados, hay acumulaciones de gas, hay estratos de suelo, ¿sí? Pero no me dice las características mecánicas de los suelos. Entonces, esa caracterización cualitativa la tengo que complementar con una exploración geotécnica. Exploración geotécnica que me va a permitir extraer muestras o núcleos de suelo que los voy a llevar al laboratorio para que yo determine su peso, determine su volumen, determine su resistencia, ¿sí? Y de esa manera generar los parámetros para el diseño de las cimentaciones. Digamos, requiero equipos como de posicionamiento para saber el lugar, para primero localizar el lugar donde requieren que se haga el estudio geofísico o el estudio geotécnico. Decíamos que los equipos que vamos a utilizar en la exploración geofísica van a depender de cuál es el objetivo. Si yo quiero explorar o tener las propiedades de los estratos de suelo cerca de la superficie o cerca del fondo marino, voy a usar equipos de alta frecuencia. ¿Okay? Si yo requiero alcanzar gran profundidad, entonces voy a usar equipos de baja frecuencia. Pero los equipos de baja frecuencia, ¿sí?, van a ignorar los primeros estratos de suelo. ¿Ok? Bien. La cuestión de los ecosondas. Decíamos que hay dos tipos de ecosonda. El ecosonda monohaz y el ecosonda multihaz. El monohaz solo me define la profundidad de un solo punto. El multihaz me va definiendo un área. Es lo más recomendable que usemos. Ecosondas multihaz. ¿Ok? Utilización de equipos para la exploración. Decíamos que los equipos montados en barco obtienen información bastante buena hasta del orden de 250 metros de tirante de agua. Mayor profundidad, ya la información no es tan buena. Entonces, en esos casos vamos a usar equipos geofísicos para aguas profundas, los cuales pueden ser del tipo ROV o del tipo AV. Esos equipos pues van moviéndose muy cerquita del fondo marino, ¿sí? Entonces volvemos a recuperar, obtenemos información de muy buena calidad. ¿Ok? Pero bueno, ya tenemos aquí que, ya lo dijimos, que la geofísica me va a dar información bastante valiosa de grandes áreas que debe ser complementada con estudios geotécnicos. Ok. Ok, El doctor. mensaje es, sí, ¿Hasta aquí termina su participación o va a decir otro comentario? dame un minuto. El mensaje es, ¿qué tan importante es trabajar en equipo? ¿Qué tan importante es la comunicación? Si aprendamos a trabajar en equipo. Los mexicanos nos cuesta mucho trabajo
trabajar en equipo. Pero si no trabajamos en equipo, no somos fuertes. Es todo. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas ¿Sí me gracias por escuchan? su participación. A continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas, por lo que voy a hacer participar a los asistentes de la aula virtual. Le voy a pedir de favor que alcen su mano y seguidamente activen su micrófono conforme yo vaya haciéndoles mención. En este caso, un estudiante, José Andrés Ortiz Escobar, a eso levantó la mano, por lo que voy a pedir que active su micrófono, se presente, diga de dónde viene y posteriormente diga la pregunta al ingeniero. Bro, ¿sí me escucho? Sí. Sí, adelante. Buen día, ingeniero. Muchas felicidades por su presentación. La verdad es que yo soy ingeniero, yo soy estudiante de la ingeniería geofísica de la OJAT y la verdad yo nunca había escuchado de este tema en particular y quería preguntarle acerca del tipo de levantamiento del sistema multias, porque yo la verdad solo había escuchado pues los que se tienen en relación a la sísmica, pero de extensiones regionales, ¿me entiende? Y pues yo quería preguntarle qué área es aceptable o qué área es recomendable para cubrir este tipo de levantamiento multias. Ok. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Voy a regresarme a la cuadrícula. Tal vez ahí me faltó decir. Esto. Consideramos que la separación de las líneas, aquí están cada 150 metros, ¿sí? Entonces, el equipo multias va a cubrir va a cubrir 150 metros hacia un lado y 150 metros hacia otro lado. Entonces, el equipo multias cubre franjas de 300 metros, pero de esa manera, con esa separación, yo tengo un reforzamiento de la información que voy teniendo. Tengo una parte cuando voy hacia acá y la otra parte cuando vengo hacia acá. O sea, la separación de las líneas que estamos usando son de 150 metros. Y así puedo cubrir todo el área de estudio. No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, está muy bien, ya le entendí. Y pues muchas gracias, ingeniero. Eso es Adelante. todo. ¿Alguien más que gusta hacer una pregunta? Tenemos preguntas en el chat. No sé si gusta que las lea o prefiere que ellos activen su micrófono para que les hagan la mención. Como gusten, yo creo que mejor ellos hagan su pregunta. Ok, entonces voy a pedir a Eduardo del Valle, que hizo su pregunta, a que se presente, que nos diga de dónde viene y que posteriormente haga la pregunta al ingeniero. Adelante, Alejandro. Eduardo del Valle. Eduardo. Sin miedo, ¿eh? Adelante. Ok, Léela, por favor. ok, lo voy a leer. Dice, ¿qué compañías son las que se dedican a hacer este tipo de estudios aquí en México? En México realmente tenemos poca participación. Realmente hay compañías que participan en las licitaciones. Sin embargo, los trabajos son realizados por compañías extranjeras. No tenemos prácticamente compañías que hagan exploración geofísica, geotécnica, en mar. La geofísica es posible que encuentren, está Oceanegin en México,
Está, Fugro es de Estados Unidos, pero tiene una sucursal en México, allá en Ciudad del Carmen, allá tienen sus oficinas. Sí, pero realmente la parte de geotecnia no hay, no hay en México. Ok. De igual forma, se le hace la invitación a Jennifer Arias López a que active su micrófono, se presente y haga su pregunta correspondiente. Jennifer Arias López, ¿podrías hacernos tu pregunta? Léela, por favor. Sí, acaba de aparecer, acaba de activar su micrófono. Ok. No sé si gustas, Jennifer, hacer la pregunta, por favor. Ok, bueno, ella pregunta, ¿cuál es el tiempo estimado para realizar todos los estudios requeridos y determinar el área adecuada para una plataforma? Bueno, les decía yo que el área para una plataforma es de 2.1 por 2.1. Los barcos viajan, bueno, navegan más o menos a una velocidad de 4 nudos. Eso nos da como 7 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, todo el recorrido lo hacen entre 2 y 3 días, aunque depende mucho de las condiciones meteorológicas. Luego digamos, luego las condiciones son buenas y entonces en 2 o 3 días pueden terminar el recorrido. Pero luego hay que interrumpir, hay que esperar. En las noches el oleaje aumenta mucho y no se puede trabajar más que unas horas. Luego se llega a tardar hasta 6 días. Entonces, depende mucho de las condiciones del sitio. Una vez que se ha terminado la exploración geofísica, los datos se deben de procesar para llegar al mapa que- al mapa de riesgos. ¿Sí? Este es el mapa de riesgos. Entonces, para que tengamos este mapa, por lo menos requiero de 15 días, porque si no tengo el mapa de riesgos, no puedo hacer el estudio geotécnico. ¿Ok? Entonces, pensemos en 3 días de la exploración más 15 días para, el procesado de datos. Llevo ya 20 días. Ahora, después de que ya tengo estos datos, ya puedo empezar a hacer el estudio geotécnico. El estudio geotécnico me lleva del orden de 5 días hacer, hacer la perforación, obtener muestras, ¿sí? Esos son los trabajos de campo. Pero entonces también tengo que llevarme las muestras al laboratorio para confirmar los datos de campo. Y en el laboratorio, si no considero la parte dinámica, por lo menos son 30 días para el procesamiento y ejecución de pruebas. Entonces son 5 días del geotécnico, más 30 días del procesamiento, ya son 35 días, más los 20 de la geofísica, del orden de 50 días o 2 meses para terminar un estudio. O sea, si yo pienso instalar una plataforma, necesito yo 2 meses para tener toda la información y poder proceder al diseño de la cimentación de la plataforma. ¿Ok? Adelante. ¿Alguien más? Okay, sí. Alex Miranda pidió participar, por lo que pedimos que active su Adelante, micrófono. Alex. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha.
Ingeniero Prócoro, quería manifestarle que su charla ha estado excelente. Mi nombre es Alex Miranda, soy de Perú. Soy ingeniero geólogo, geotecnista. Y relativamente, bueno, antes que nada, pedirle el contacto para poder tener la comunicación con usted. Perfecto. Y yo le comento, bueno, yo estoy trabajando en la parte de geotecnia, pero más en la minería, en la parte de estabilidad de taludes, presas de relave, en ese sentido. Pero esto, bueno, lo que usted ha presentado el día de hoy es puede ser nuevos conocimientos para mí. Es cierto que, digamos, donde para la relación de trabajo, tanto de un geofísico, un ingeniero geólogo, un ingeniero civil, tiene que trabajar de un modo multidisciplinario, ¿no? En todas estas áreas. Me pareció muy interesante, la verdad. Más un poco va, mi pregunta es, usted comenta que se hacen estudios de SPT, ¿ok? Sí. Pero, digamos, la parte de la geofísica me da una data de 200 metros. Pero si, digamos, yo tengo que hacer perforaciones geotécnicas para poder consolidar, digamos, un poco, tener los datos digamos, datos directos, ¿no? De lo que estoy teniendo en el lecho marino, ¿no? ¿De qué manera yo podría, digamos, trabajar conjuntamente, digamos, si tuviera, digamos, ese lecho marino? O sea, tengo que perforar prácticamente entre 20 a 40 metros, ¿no? Para hacer las pruebas de SPT y controlarlas de ese punto, de ese sentido. Pero si, digamos, yo empiezo a tener basamento, en este caso, ¿no? Basamento rocoso, digamos, si está fracturado, es necesario poner algunas lechadas, unos grouting para mejorar, digamos, la estabilidad de esa estructura, ¿no? Digo yo, o no es necesario, o ya no me contempla. A ver, déjame entender. Dices SPT. SPT es el tubo de penetración estándar. Exacto. Que se mete a golpes. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok, bueno, no, yo no mencioné SPT. Yo mencioné CPT. Ok. El SPT sí lo llegamos a usar, eh, pero no nos da muestras de suelo inalteradas. ¿Sí? El SPT nos define, pues sí, para el caso de las arenas, nos define, digamos, los parámetros para donde el cono no puede penetrar. Entonces, allí cambiamos a SPT. Entonces, en suelos muy duros, donde el CPT no puede penetrar, le llamamos la técnica Wireline, que le bajamos un martillo que baja con un cable, ¿sí? Y desde la superficie con un malacate le colgamos un peso y con ese malacate le estamos golpeando para representar el efecto que se usa en tierra. Es un poco diferente el SPT que utilizamos para la parte marina, porque en la caída se ve influenciada por el agua, está trabajando dentro del agua. Entonces, ahí se modifican ligeramente los parámetros o la altura de caída, el peso de la masa golpeadora, porque no estamos en un medio acuoso. Ahí tenemos que ser un poco diferente. Sí, ahora, la parte dices, cuando yo llego a un estrato rocoso, bueno, realmente cuando programamos un sondeo, ni siquiera sé qué voy a encontrar. Si tengo idea de que puedo encontrar un estrato rocoso, entonces me tengo que equipar con otra herramienta, que podría ser un tubo dentado para poder penetrar, poder pasar ese manto rocoso. ¿Sí? Entonces, no, ahí el CPT, ahí el SPT no funciona. Ahí tenemos que sacar núcleos como en las rocas, para llevarlos hacia la superficie. Correcto. Si yo quiero apoyar mi cimentación ahí, pues tendría que evaluar qué
qué tan grueso o de qué espesor es esa capa rocosa. Si es una capa delgadita, bueno, puede colapsar con el peso. Sí, pero entonces sí tengo que determinar los parámetros en una determinada profundidad para decidir las características de ese manto rocoso. No sé si... No, está excelente. ¿sí? No, excelente. Como le digo, no, bueno, era un poco nuevo para mí en este sentido. Y por favor, le voy a pedir que sus contactos, ingeniero, y tener una comunicación pues directa y eficaz en esto. Y si tuviera literatura, sería excelente. Excelente. Bueno, yo he escrito, búscalos en la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, ahí están todas las memorias de los artículos que he escrito al respecto. Si es entrar a la página de la Sociedad de Ingeniería Geotécnica. Sociedad de Ingeniería Geotécnica. Y mi correo es P de Pedro Barrera @ imp.mx. Y con gusto platicamos y nos apoyamos mutuamente. Excelente, excelente, ingeniero. Estamos en contacto. Muchas gracias. Estamos en contacto. ¿Alguien más? Sí, Pedro Mendoza nos dice que tiene problemas con su micrófono, por lo tanto pide que se lea su pregunta. Dice, ¿el ingeniero puede ampliar el concepto de anomalías de velocidad del agua? Bueno, realmente la velocidad del sonido en el agua pues se fue influenciado por la temperatura. La temperatura con la profundidad va disminuyendo, ¿sí? La salinidad, ¿sí? La salinidad también afecta la velocidad del sonido, ¿sí? La temperatura, la salinidad y básicamente son los conceptos que más impactan en la velocidad del sonido. Por eso es que tenemos que medir la velocidad del sonido a diferentes profundidades. Entonces tenemos que ir midiéndola y tendríamos ya el perfil de velocidades. Y entonces con ese perfil yo tengo que determinar la profundidad. ¿Sí? Tengo que ajustar las mediciones que se obtengan con los equipos con la velocidad del sonido que se haya tenido en el sitio. No sé, qué lástima que no pueda interactuar directamente con él para que me dijera si la respuesta es la que él esperaba, ¿no? O si ya le queda resuelta la duda. Ok, Pedro Mendoza dice, en el mapa de riesgo muestra la leyenda anomalía en la columna de agua. ¿A qué se refiere? Ya, perdón. No, no, es cierto. Bueno, puede ser que haya fugas de gas. Entonces, que haya en la columna que tengamos diluido gas con el agua. Eso es. Luego inclusive los mismos pececillos que están pasando por ahí pueden generar una anomalía. O sea, y se interpreta como que hay algo extraño ahí, pero no se puede identificar, pues porque el cardumen se está moviendo. A eso se le llama anomalías del agua, que puede ser salida de gas o puede ser que los mismos pececillos causaron ese problema. Ok, adelante. Pedro Mendoza agradece la respuesta. Entonces se hace la invitación para que algún otro asistente pueda levantar su mano y hacer su pregunta.
Bueno, entre otras cuestiones, piden si podría, por favor, dar sus redes sociales o correo electrónico por cualquier duda que ellos puedan tener. Les interesa mucho la comunicación con usted. Creo que ya lo... Ok. A ver, va de nuez. A ver, déjame ver si la puse al final. No, no la puse. Bueno, anoten por favor, mi nombre completo es Prócoro Barrera Nabor. Mi correo de la institución es pbarrera, lo voy a poner mejor por acá, acá arriba. Entonces, mi nombre es, aguanten más que ahora se calentó mi sistema. Uy. Ok, entonces este es mi correo electrónico, ahí me pueden contactar. Si tienen más dudas, ahí me las pueden mandar. Bueno, le voy a poner el personal también por si hay algún problema. ¿Listo? Ok, sí, lo podemos ver. Y por último, un asistente pide que alguien tiene una pregunta, se llama Jaunet. Entonces hago la invitación a Jaunet a que active su micrófono y pueda hacer la pregunta propiamente. Adelante, Leonel. Creo que ya se arrepintió. Sí, la mandó por el chat, entonces voy a proceder a leerla. Daniel pregunta, ¿a qué se debe que las compañías de México no hagan exploraciones geofísicas? Bueno, lo que pasa es que los equipos que se usan son muy caros, son los barcos son muy sofisticados. Los barcos, si anteriormente solo Pemex estaba contratando y no siempre ganaban las compañías mexicanas, porque en un tiempo sí estuvo trabajando en MAP ICA. ICA es una compañía, la compañía más grande que construye las obras en México. Pero bueno, quería tener un barco cautivo cuando no se utilizaba. Porque los barcos geotécnicos son específicamente para hacer geotécnica. Y si no puedes tener un trabajo continuo, pues estás perdiendo dinero porque el barco tiene que estar en un puerto, tiene que estar pagando ahora sí que su hospedaje ahí. Y como no siempre hay trabajo en mar, pues bueno, no resulta atractivo tener un barco si no se puede usar. Las compañías que vienen a México son compañías que trabajan en todo el mundo. Entonces, si no hay en México trabajo, pues se van a trabajar a otro país. Entonces, esos barcos siempre están en uso. Entonces, para los mexicanos, tal vez no les resulta atractivo el, el- el trabajo que se debe realizar o tal vez el poco trabajo. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo
que es el motivo porque no hay una compañía que dé el servicio de geotecnia marina. ¿Alguien más? Ok, al parecer creo que son todas las preguntas. Entonces, el capítulo ANGP, estudiantil de Luján, le agradece su participación al ingeniero Prócoro Barrera Nabor por compartir su conocimiento y nuevamente por participar con nosotros. Le notificamos que le haremos llegar una constancia por su participación y le agradecemos enormemente pues su participación, su presentación y sobre todo su tiempo con nosotros y la sociedad estudiantil. Muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir un poco de esto que hemos aprendido a lo largo de 35 años. Es gratificante saber que uno es, digamos, que uno es requerido en las instituciones. Les agradezco, mi agradecimiento a Nayeli, que fue la que me contactó. Y bueno, yo les quiero informar que yo recibo alumnos durante el verano científico. Este año, por ese problema de la pandemia, pues realmente no pude continuar con ese apoyo que le doy a las universidades. Esperemos que el próximo año volvamos a tener alumnos de las diferentes universidades. Los que no sabían de este sistema, pues contacten, generalmente es en marzo, en febrero o marzo, cuando se hace la solicitud, ¿ok? Ahí estamos, por lo que les guste, con gusto, los vamos a recibir en el Instituto Mexicano del Petróleo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos podemos encontrar en Facebook como ANGPUJAT y podemos en el grupo de WhatsApp pueden contactar a los administradores que pueden dar la información acerca del capítulo estudiantil. Muchas gracias a los asistentes por elegir ANGP y por elegirnos a nosotros para compartir conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Inge.